Mi Charlie, ¿qué tenemos que hacer para que este canal crezca, cabrón? Bueno, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Uno es pedirles, suplicarles y exhortarlos a que por favor den su like, se lo compartan a sus amigos. Se suscriban. Y en una de esas, pues, billetito. Apoyen. Ustedes saben que los queremos. Muchas gracias, grilleros. Vamos a empezar. Disfruten el episodio de hoy. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Estoy aquí con mi queridísimo Charlie, el erudito de la política y del inteleyer, es decir, de adentrarse a las causas sociales y políticas, saberlas leer y explicárselas aquí, desmenuzárselas. Ha tenido mucho auge en los últimos TikToks y comentarios en los videos de que hasta cuando me peleé con Charlie en el anterior de que decías que si yo en Rusia decía que había muchos ortodoxos católicos y él decía, no mames, pero la no, ¿verdad? Y todos, rómpele su madre, Charlie, no sé qué tal. ¿Sí? Sí, güey. Y me cae de risa, güey. Pero bueno, aquí estamos porque Freud no está trabajando, echándole ganas, sí. Pero traemos buenos temas, mi Charlie. Mira, existe, vamos a decirlo que no me gusta a mí ponerme como una persona apta o una persona sobredotada, porque en realidad soy una persona que le gusta, se cultiva y se estudia, es una persona que a diario busca ser mejor, güey. Entonces me gustaría, voy a sonar humildón, pero yo creo que esa es la verdadera respuesta, ¿no? Sí. Soy una persona que se investiga y estudia, que es a lo que quiero llegar con esto, de que toda la gente que nos vea puede ponerse como meta a estudiar e investigar los asuntos y va a tener una opinión, a lo mejor no similar, pero por lo menos informada, ¿no? Sí, que por lo menos se va a dar cuenta de aquello que ahorita se tapan los ojos y dicen, no es cierto, ¿no? Sí, exacto. En el sentido que nadie puede opinar si no se asoma a ver a la ventana qué está sucediendo, ¿no? Totalmente. Qué bueno que ahorita vamos a grabar, porque ahorita es el punto álgido de la política mexicana. Es por primera vez yo creo que desde la época revolucionaria, me voy a atrever a decirlo. Yo no había visto, ni siquiera en la época del PRI de los 70s, ni en el PRI corporativista, ni en el PRI liberal, que era el de Salinas y todos estos, que a un político en funciones, no después como Genaro García Luna, o que tenga rumores como la multiplicidad de ejemplos que hay en la política mexicana, que existe juegos. Exacto, que existe una acusación formal de un político en funciones. Eso es algo que yo no había visto y es un punto de inflexión en la historia política de nuestro país. Y que no solamente lo haga sabedor otro país, ¿no? En un acuerdo bilateral que a mí me causa mucho suspicacia, extrañeza, porque sí tiene que ver con el estira y afloja que de los juegos políticos que tienen entre Estados Unidos y México. No estoy diciendo que no haya sucedido, ni estoy demeritando que no sea veraz el tema de que Rocha Moya tenga algo que ver en colusión o coordinación con grupos de delincuencia organizada en el estado donde es gobernador. Algo que sí me causa extrañeza o esta cosquillita es que esta noticia sale a colación de cuando el gobierno oficialista de Morena se queja y alza la voz en las mañaneras, en los medios, en los medios de Latinoamérica, ¿no? Hasta en Telemundo y otras partes, donde se señala a una gobernadora del estado de Chihuahua por permitir el acceso de cierta forma y ultrajar, menoscabar o por lo menos de manera presunta violentar la soberanía nacional, permitiendo a agentes de la DEA participar en un operativo donde se desmantelaron varios laboratorios de metanfetamina y otras sustancias, ¿no? Nos damos cuenta porque murieron 2 agentes de la CIA y en este caso salta el gobierno y dicen no puede ser y empiezan a linchar, hasta el mismo Senado se empieza a meter cuando no tiene facultades ni atribuciones para poder juzgar o dar derecho de audiencia a una gobernadora del estado de Chihuahua, que para mí es una estupidez llamarla y decirle que hasta Colosio dice, cabrón, si ustedes quieren mandar a citar a la gobernadora, basta levantar el teléfono. Esa carta que ustedes mandaron como para citarla, para tener derecho de audiencia y juzgarla aquí, si no es juicio político. En todo caso, tendría que intervenir la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los órganos que son aptos para poder determinar si hubo una transgresión o no al derecho internacional y a nuestro derecho de soberanía interior, cabrón, ¿no? Entonces, todo este punto para decir, el fondo es de que, el oficialismo dice, no puede ser, la chinga, ¿por qué se metieron? Hicieron un desmadre sin avisarme a mí. Pues sí, güey, quieras o no, sí, la gobernadora a lo mejor pecó de omisión de
de callarse, pero el gobierno de Estados Unidos dice, ahí les va, cabrones, ¿ok? Nos están tirando de que nosotros casi estamos una intervención ahí, como que ayudando, coordinando, pero sin avisar al gobierno federal, y nos están criticando de que estamos coludidos con la oposición de los partidos que no son los que rigen en este momento el país, pues ahora yo les ataco con un cabrón que es de su partido. Y quito la ventana de la lluvia de humo de todo lo que es atacar a Estados Unidos y al PAN, hay que ponerle nombre, que es la gobernadora de allá, que se llama Maro Campo. Bueno, ¿o tú qué piensas? O sea, que ¿a poco no te sale, que no te causa extrañeza que haya salido la noticia y tape todo el desmadre que se había armado en el conflicto bilateral de no mames, indignándose y rasgándose las vestiduras, cómo sucedió esto y tal? Y luego el Departamento de Justicia saca esto por parte de Estados Unidos. Bueno, mi lectura en esto tiene que ver, por ejemplo, ahorita voy a tratar de ser lo más objetivo posible, en el sentido de que sí, es cierto que se necesita una autorización para que agentes extranjeros puedan operar en los estados, ¿no? Pero ese es el deber ser. Acuérdate que en el deber ser. El problema es que si el PAN hubiera hecho eso, las cosas como son, se hubiera filtrado la información, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres con filtrar la información? Sí, a ver, oye, ya tenemos esta investigación, tenemos unos posibles laboratorios, ¿va? Y esa información se filtra al cártel, creo que ahí es Chihuahua, Cártel Juárez. O sea, deduces que el filtrar información a gente misma de Morena que como están en la machaca juntos pudieran decirle, oye, ahí te van a caer. Pues es que o que la presidenta o el gobierno federal está especulación. Ahorita ya no es especulación eso. Ya hay una acusación formal de que hay un narcoestado en Sinaloa. Hay rumores muy fuertes, en la cual, los grandes, vamos a decirlo, personajes de Morena están involucrados. Tanto que es que esto ya se olvidó, pero el secretario de Seguridad que fue el secretario de Gobernación y la mano derecha de López Obrador, no es que estuviera vinculado con el crimen organizado. No, o sea, no fue como lo de Genaro García Luna. Fue a un paso más allá. O sea, el delincuente estaba en un cargo público. Eso es como, no sé, cabrón. O sea, es como lo he dicho en infinidad de programas. No es que yo te hago partícipe, sino que yo hasta soy el autor intelectual y mi brazo material es la delincuencia organizada. Esto está al grado de lo que hacían los piratas, los británicos, del patente de corso a los piratas, cabrón. De que, bueno, vas a robar, pero yo te legitimo para que robes, cabrón. Y te voy a decir cuándo, cómo, a qué hora y quién no va a estar y quién sí va a estar. Y ya eres empleado público. O sea, lo que hacían los británicos con los piratas, que después la figura del pirata está muy romántica. Vamos a decirlo, es una mentira esa figura. La del Robin Hood tipo. O sea, la de Jack Sparrow y todos estos güeyes, porque en realidad un pirata hace 300 años pues era lo de un narco. Ahorita es lo mismo, era el mismo tipo de ser. Es como la apología de al narcotráfico, ¿no? Es como si en 100 años al narcotraficante lo ponemos como un Robin Hood, un héroe. Un héroe, un Robinson Crusoe, cabrón. O sea, de que le roba a los ricos para dárselo a los pobres y que en Estados Unidos todo el mundo quiera ser narco porque le tengan la imagen de un narco como de Robinson Crusoe, cabrón. Es que lamentablemente tú vas a un pueblo recóndito en Sinaloa y sí, la figura del capo. No, yo lo sé, pero es distinto. Ensalzada. Porque esa gente, aunque tiene esa figura ensalzada, saben las consecuencias de ese mundo, güey. En Estados Unidos no. En Estados Unidos creen que el pirata era Jack Sparrow, ¿me explico? Entonces la lectura era un aventurero. De Estados Unidos, ¿tú crees que sí sacan este comunicado como para pegarle al oficialismo? Como lo menciona Claudia Sheinbaum en la mañana, que dice, es que se necesitan, y salió también ayer Ulises Lara, que hoy no sé qué función tiene, no sé si lo viste, en Latino salió el reportaje, diciendo, y le ponen en los comentarios, ¿ese no es el que consiguió el título en un día? Y sale, ustedes como bien saben, el Código Nacional de Procedimientos Penales y sobre todo el tratado bilateral que tenemos con Estados Unidos para el tema de extradición, etcétera, requiere que existan, por lo menos de manera indiciaria, la probabilidad de datos de prueba indiciarios que tengan la probabilidad de la comisión de un hecho delictivo para poder determinar si existe la culpabilidad. No, es que aquí no es de culpabilidad. Mira, el tratado dice que tienes que tienes que mandar una carta requisitoria de extradición con elementos indiciarios, ¿sí? Que es lo mínimo, porque hay uno de los cargos que se le imputan es conspiración, y para eso no necesitas un tema mayor digamos, de estándar probatorio. Es decir, que para que lo entienda la gente, tú no necesitas una metría, un termómetro tan alto para determinar si hay culpabilidad o no, sino que si rebasa el punto 5, ya puedes pedir la extradición y luego tienes 60 días para ahora sí presentar pruebas más contundentes y ver si se da el procedimiento, ¿no? Pero yo no lo leo así, güey. Yo no creo, mira,
la política de Estados Unidos en cuanto a Pero México, lo dice Rocha Moya, que es un ataque político al oficialismo. No, eso lo dice porque se trata de lavar la cara, no tiene otra, Y la presidenta igual, ¿eh? No, pero es más, güey, lo que dijo Rocha Moya ayer no es un ataque al oficialismo, es un de que escucha Juan para que escuche Pedro, güey. Ok, tú lo lees así. Claro, que decirle. ¿Quién es Pedro? No, a ver, claro, la respuesta es, estoy, difamaciones, etcétera, etcétera, y después en el segundo párrafo dice algo, no es un ataque a mi persona, es un ataque al movimiento de la Cuarta Transfederación, y después con las peroratas de que los principios innegociable y eso. Eso entre líneas políticamente suena, o caigo yo y nos vamos todos a la burger, o me respaldan. Y me echan la mano. ¿Y qué pasó? Y por eso el de no estás solo. No, pero no. ¿Y qué pasó después de que sacó ese comunicado el gobernador? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Sheinbaum? Salió a la mañanera a decir, si no hay pruebas que rebasen lo indiciario, entonces se podría ver como, dice, la palabra no es la exacta, pero dice una treta política por parte de Estados Unidos. Es correcto. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, el mensaje del gobernador es claro, cabrón. Yo cuando leí dije, aquí está el punch de lo que la parte de decir. El quid. El quid. Esto no es un ataque a mí, le dijo a Macuspano y a la presidenta. No me vayas a sacrificar, cabrón. Porque esto no es para mí, cabrón. Esto es para todo el movimiento. Si caigo yo, caen todos. Caen todos, cabrón. Están relacionados. Ahora, yo creo que una parte importante de leer ahí, y a mí me queda claro que vamos a ir al tema de que le puse a echarle un video previo el episodio. Esta parte donde la Citlali, la exsecretaria de la mujer, fue cuestionada por... ¿Es Denise...? Merker. Sí, Merker, ¿no? Sí, de Televisa, no sé si sí. En N+, me parece. Ese es como el segundo canal de Televisa. De Televisa. Y le pregunta muy frontal y estridente, a ver, de todo lo que ha sucedido, me queda claro que hay factores políticos. Ahorita lo vamos a poner el video. Marcelo Ebrard, claro que hizo mal en que su hijo viviera 6 meses en una embajada, porque no todos podemos mandar a nuestros hijos a las embajadas a pasar ahí 6 meses. Claro que hizo mal. ¿Puede hoy la presidenta prescindir de él? No. Es un funcionario que ha sido muy eficaz, muy útil en la negociación con Estados Unidos. Y en el partido, ¿pueden realmente prescindir de Adán Augusto y después de que puso como secretario de Seguridad en un estado al líder de la barredora? No pueden prescindir porque por lo visto representa un poder importante. Lo que te quiero decir es esos límites de lo real en la política que todo el tiempo están obligando a que pues toleres cosas y que esto tenga un impacto sobre la imagen de ese partido que entró con esa voluntad de ser distinto y que hay un momento en que uno dice terminó igual y como siempre. Pero mira, por eso la conducción es importante en la política. O sea, la presidenta conduce su gobierno, ¿no? Y yo te puedo decir que formé parte de su gabinete. Te mete a un ritmo de trabajo, de entrega, de revisión constante. Es decir, no hay forma en la que puedas estar en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y no trabajar o no ser honesto. No trabajar sí, lo de no ser honesto no sé. El reto es que la conducción nos permita estar en esos límites sin cruzar una línea que nos hemos planteado nunca cruzar. Estas alianzas, que es como la necesidad política para disputar el poder, tiene que ser con mucha conducción y con mucho cuidado de no perder la esencia. Pero lo que dice en el video es lo siguiente, cabrón. Hoy no se puede prescindir de un gobernador, digamos Adán Augusto, no lo dice con el nombre, pero lo dice que fue mano derecha del presidente, que puso a un secretario de seguridad que era el líder de la barredora, y tampoco se puede prescindir de, por ejemplo, de Marcelo Ebrard, porque es importante en el TEMEC, pero aquí no, digo, hay que medir las distancias, ¿no? Marcelo Ebrard nada más por meter a su hijo a la embajada a trabajar y darle una lanita. El otro cabrón, guachicó el fiscal. Pero lo que trato de decir ahí para que me puedas contestar es, fíjate cómo contesta esta Citlali. Dice, aquí el tema importante es la conducción. La presidenta Sheinbaum ha tratado de conducir y fiscalizar y darnos, casi pedirnos cuentas de lo que sucede, se hace o no se hace. Hay un ojo, digamos, rector que está fiscalizando cada una de las actividades que realizan los servidores públicos en cada uno de sus cargos. Y la conducción la lleva bien, ¿no? Aquí el tema es no cruzar las líneas, dice ella. No cruzar las líneas ni solaparlas, pero sí dejar clara la distancia. Y están claras las distancias con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Quien haya trabajado en su gobierno sabe que esto es algo, estas prevenciones que se toman para que no se dé corrupción, tráfico de influencia, etcétera, son visibles. Con eso y nada dijo nada, pero dijo mucho también. ¿Por qué? Porque lo que trata de decir ahí, yo lo que leo, mi Charlie, tú me dirás si es verdad. Lo siguiente, güey. Claudia no tiene poder, pero ella trata desde su gobierno federal de que su gente sí cumpla lo que ella quiere dar a notar hacia la gente. Respeto a la norma, conducciones de honradez y honestidad, hacer materiales las promesas que dan en campaña, por lo menos eso intenta. Que no se vea tan discrepante el tema de que, digo, que si hay medicinas
y no hay medicinas, ¿no? Este tipo de cosas, pero lo que no, me encanta como dice, la conducción que ella lleva, como diciendo, y nunca prestarse a los límites de aquellos, casi así lo dice, de aquellos que sí cruzan esas líneas. Entonces sí está dividiendo que hay gente que es un lastre. Nada más que ella tiene que compensar. Porque ni puede zafarse porque se la comen, ¿sí me explico? Pero tampoco puede unirse o no lo quiere hacer para que no pierda legitimidad. Entonces mi lectura es, puta güey, es que si los defiendo y me uno a la machaca, me voy y me rompen la madre. Pero una cosa es, en las dos acabas de la chingada. Una quedas peleado con el macuspano y no vuelves a pisar un cargo político. Pero en la otra, acabas en la cárcel y en Estados Unidos. ¿Cuál quieres, cabrón? Sí, mira, yo también leí algo similar. Sin embargo, mi lectura vamos a ponerlo en bloques, ¿no? Para que la gente entienda. Para mí la lectura que dijo Citlali, no creo que lo haya dicho o haya, por lo que yo entendí, vamos a desenmascarar a régimen político. Sí. Pues mira, tiene algo de verdad lo que dijiste de que al parecer no tiene el poder político la presidenta. Sin embargo, no puede prescindir de ciertos sectores porque, a ver, López Portillo al segundo año se deshizo de todos los echeverristas. Lázaro Cárdenas se deshizo de todos los de Elías Calles, ¿no? Calderón se deshizo de los pocos foxistas porque Fox quería poner a Krill y no pudo. Cedillo hizo lo mismo con Salinas. Es decir, que casi siempre el presidente que sucede al anterior, quiere tener el control total del aparato burocrático de la administración pública, ¿no? Y lo que yo leo aquí es que dice, mira, el problema con Adán Augusto es un problema político, ¿no? Porque ese güey, te das cuenta que es como el dealer, ¿no? Como el que mueve la machaca la basura, el que sabe de toda la basura. Y es el intermediario entre el macuspano y casi todo el... Entonces vamos a decirlo que el proyecto político está condicionado por él, el político. Sí. ¿No? Sin embargo, vamos a suponer que, pero yo entiendo que, o en mi forma de ver las cosas, ese proyecto puede ser subsanado, ¿no? Le partes la madre a Adán Augusto y medio sanas y le empiezas a echar la culpa a tu antecesor, como se ha hecho en la política mexicana. Pero ¿no? ahora no puedes echarle la culpa al antecesor. Porque el proyecto político y el oficialismo es lo mismo. No, por eso. Pero existe algo más importante que nadie lo ve. Y ese es un punto clave en el gobierno, güey. El proyecto económico de Morena. ¿Quién es el proyecto económico de Morena? Ebrard. Sí. ¿Por qué? Porque él se sabe que no es gente de López Obrador y no es gente de Sheinbaum, ¿no? Sí. Él es su propio gente. Sí. Tiene su grupo político. En otras circunstancias, pues ya hubiera prescindido, pero aquí no lo tocan. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver el bagaje de alguien como Ebrard. Viene de Camacho Solís, del equipo de Camacho Solís, que era mano derecha de Salinas de Gortari. O sea, Ebrard, vamos a decir lo que es el chairo más fifí o el fifí más chairo. Sí. Así lo pongo, güey. Ebrard, si hubiera sido el candidato Ebrard contra Xochitl, yo hubiera votado por Ebrard porque es el mejor candidato. Vamos a decir lo que es el mejor, actualmente el mejor político que hay, cabrón. Sí, pero lo ofuscaron, ¿no? Como bajaron. Sea, pero es el mejor. Pero sin embargo, es el que tiene las mejores credenciales para poder negociar. Un presentable, alguien que es totalmente. Ves al viejo guango de López Obrador, ves a los otros porros y eso, y Ebrard es un príncipe al lado de ellos, cabrón. Correcto. Y ahora imagínate ver a Ernestina Godoy en las juntas de la CIA con el CISEN y tal. Imagínate, Ebrard viene de bagaje de la época de Salinas de Gortari, Camacho Solís, una persona estudiada, una persona, no sé si tenga estudios en el extranjero, pero me imagino que sí. Sí tiene. Sí, se ve, cabrón, se ve hasta cómo se viste la gente y eso. Y es la persona encargada, a ver, cabrón, tú eres la persona encargada de negociar con los políticos estadounidenses. No van a mandar a Noroña, cabrón. Correcto. Mandan al mejor presentable y eso es de verdad, es la verdad. Entonces, ¿por qué todo este background de Ebrard? Porque el Tratado de Libre Comercio es lo que mantiene las estupideces de López Obrador. Ya lo he dicho en varias ocasiones. Si no fuera por el Tratado de Libre Comercio, ya tendríamos inflación, déficit fiscal, ya tendríamos una ingobernabilidad rampante como lo hubo a finales de los 70 y a principios de los 90. Ya estaría en caos político esto, güey. Ahora, regresando a Rocha Moya. Para finalizar. Entonces, ahí yo creo que hizo bien la presidente Sheinbaum porque lo del niño sí se equivocó, lo que tú quieres, pero es una estupidez. Es una nimiedad, la verdad es una nimiedad, cabrón. O sea,
no hay comparación en gradualidad de que vayas a tu hijo se duerma en una embajada a que unos cabrones, que Rocha Moya lo acusen de enriquecimiento ilícito. Que las rutas de droga, no mames, por parte de una conducta ilícita, de una actividad que no está dentro del giro comercial, ni siquiera. Sí, no, güey, imagínate, güey, ¿no? Y que defiende, y que ponían narcos, o sea, ya está, ya este idiota hablar de esto, güey. Sí. Entonces, pero Ebrard es lo más importante porque si el Tratado de Libre Comercio no se hace, este gobierno se nos va al ya. Por eso no puede prescindir de él a nivel geopolítico y estadista. No, y al final, ya pero para finalizar. El de Adán Augusto es otra cosa. No puedo prescindir, pero de nadie. O sea, me atrevería a decir, imagínate, ve esta locura que voy a decir. Ebrard es ahorita más importante para Sheinbaum que el mismo López Obrador. Claro. Para mí, como van las cosas. Sí. Ahora, lo que dices, no puede prescindir de nadie. Por ejemplo, esta parte de que a Luisa María Alcalde la haya llamado a la Consejería Jurídica. Yo veo 2 puntos. El primero es inocularte y frenar tu ascenso político si te quieres lanzar a 2027 para ver si esta vez con trampa ganas una elección popular, porque nunca has llegado a una elección con carisma y un cargo de elección popular, y decir, ¿sabes qué? Te freno y mejor vente a la Consejería Jurídica y casi te pido que hagas honor al movimiento y le veas esta parte de honradez y heroísmo y defender a la 4T, pero en mis filas dentro de mi gabinete. Pero pues Luisa María Alcalde algo debe de saber tanto de Andy como de Adán Augusto, hasta como del mismo Macuspano, cabrón. Pero es mejor, como dicen, tener al enemigo, porque para mí Luisa es del grupo Obrador, no de Claudia. No, totalmente. Entonces mejor tener al enemigo de cerca que de lejos, ¿no? No, pero ya está en un puesto, vamos a decirlo, estaba en un puesto cuando empezó el gobierno. Bueno, Julio Scherer en el de Macuspano, güey. No, pero y a luego ver, después ser el presidente de Morena, estás en un puesto de, a ver, vamos a ver qué traes tu niña, vamos a ver qué traes, cabrón. Sí. Y ahorita ya la relegaron a un puesto. ¿Crees que fue relegar claro, o vigilarla no, de cerca? relegada. Bueno. Pero no le pueden romper su Mauser porque es una protegida. Está protegida por Dios Padre en Palenque, cabrón. Claro, ¿no? sí. Y además, aparte de que está protegida, hizo muy mal la gestión del presidente Morena. Yo creo de los peores que ha habido. Pobre niña, está preciosa, pero en esto sí le faltó colmillo. A ver. Le faltó colmillo porque no tiene ni siquiera el estómago para hacer lo que hacen estos hijos de puta, perdón, pero todos los cabrones que son como los Salgado Macedonio, los Adán Augusto. Es que también, mira, debe de haber la parte esta de que, vamos a decirlo, de la ingenuidad. ¿A poco tú la ves negociando con los capos? No, exacto, güey. O sea, la ven como la juniorcita de la 4T, ¿no? Que cree todavía en los idealismos. No. Lo voy a decir como es, güey. Ella es una hippie, woke, pero niña tipo Ibero, güey. Sí. O sea, y negociar con Salgado Macedonio, negociar con, güey, imagínate, a ver, Luisa María, vete allá a Tamaulipas a negociar con el jefe. No me digas. Va a salir muerta, güey, ¿no? Sí. No, y entonces, imagínate ella como presidente del partido que le diga, no sé, a Rocha Moya de 70 años, a Salgado Macedonio. Le van a dar el avionazo. A Adán Augusto. Es que no tiene autoridad. Exacto, no tiene autoridad porque está chiquita, se ve toda buena, toda hippie buena de Libero y que, ay, sí, mi café matcha y estas mamás. A ver, ¿no? Ahora, regresando para ya no desviarnos y darle al tema. Rocha Moya, lo que vinieron. Uno de los cargos que presentan y que hicieron público por parte del gobierno de Estados Unidos y que también lo hicieron en su momento, el Macuspano lo hizo con el general Cienfuegos, el secretario de Defensa Nacional en el sexenio de Peña Nieto, es en la misma requisitoria de extradición, el Departamento de Justicia en un juzgado de Nueva York manda, digamos, la acusación, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el nombre en inglés. Y uno de los cargos que presentan, para no hablar de grupos de DEO muy específicos, sino meternos en pedos, ¿no? Sí. Digamos que el hijo del que se escapó del altiplano, ¿no? Digamos, de ese grupo, dice que le financió la campaña a Rocha Moya a cambio de que tuvieran movilizaciones y obviamente permisos o fueran permisivos en el tráfico de las sustancias que en su momento se dan y de los sistemas delictivos que les generan, digamos, recursos, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues es dejarnos trabajar, cabrón. Ese es uno de los cargos que le... O sea, de que la mafia de Sinaloa, la que está ahí, financió, sí, eso su dicen. Campaña, ¿no? No solo que financió, de que fue una ayuda activa para ganar las elecciones, que se supone, bueno, según la acusación... Con ayuda también de la Policía Municipal. No, y según la acusación es de que secuestraron opositores, chantajearon opositores, o sea... que levantaron gente que era no afín al movimiento y que además los mermaron, ¿no? Sí, pero el problema es que sí, aquí ya... Eso
esto ya se sabía con lo de Morena. De hecho, lo habían dicho, era un secreto a voces. Cabrón. Sí. A mí ya me habían dicho varios amigos que había muchos del PRI también allá en el norte los habían levantado para Totalmente, y yo también sé por fuentes cercanas que allá en Mérida, por allá igual la Maña hizo lo mismo, cabrón. Pero aquí ya es distinto porque es más difícil y más peligroso porque ya es una acusación formal, cabrón. Sí, ya no son rumores, ya no es me dijo Perenganito y me dijo Tamayito, no, ya es una acusación formal. Ahora, yo les quiero decir que Insunza Cáceres, que es uno de los... el senador de Morena. De hecho, eso es lo que te voy a decir. Nosotros son, vamos a decirlo, funcionarios de medio pelo en Sinaloa. Pero los más importantes en esta acusación son dos, es el gobernador y el senador de Morena por Sinaloa, güey. Sí. O sea, si tus dos funcionarios más altos de estado están involucrados, es que ya ese es oficialmente, formalmente, un narcoestado. Y me encanta porque Insunza Cáceres, en un pleno del Senado, 2 días antes empieza, enarbola el micrófono y empieza a mencionar que lo que había sucedido por parte de la gobernadora de Chihuahua era inaudito, algo que no podía suceder en cuanto a la protección del artículo de la soberanía, ¿no?, constitucional, entre el 39 y el 40, que al final yo digo, puta, güey, neta hay que tener tanto cinismo para poder decir, es que le están pegando casi a mis cuates, cabrón, ¿no? O sea, otra vez la pantomima de la soberanía en favor de desde la óptica del quien lo quiere ver como lo quiere ver, ¿no? O sea, sí. La soberanía sirve en todos, es polisémica, Charlie. Sí, en el momento que a mí me ayuda y me es funcional, la utilizo como yo quiero, cabrón. Pero en este caso, evidentemente, cuando se trata de un país donde tenemos relaciones bilaterales, pero que hay afectación de las dos naciones por lo que causa en cuanto a la salud, en cuanto a los ilícitos, en cuanto al terrorismo, en cuanto a la seguridad, y que ya es un tema bilateral, parece que nos indignamos cuando se reduce a capos de la mafia, porque yo sé que voy metido en la machaca, cabrón. Y luego vienen las acusaciones que él está coludido juntamente con Rocha Moya, con este grupo que ya les mencioné, y nos empezamos a cuestionar si la política de hoy es tan vil como lo era el PRI de los 70s, cabrón. Es decir... No, es que no era tan vil. Es que dejen de diferenciar. Estos güeyes son el PRI de los 70. O sea, yo, como lo he dicho en infinidad de veces cuando estaba en la Secretaría de Turismo, ellos me decían, nosotros somos el PRI de los 70. O sea, la gran mayoría viene de esa época, eran mandos medios en esa época. Tienen la escuela de la gente de Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo. Después Porfirio Muñoz Ledo, pues se peleó con López Obrador, ¿no? Pero antes de que llegara al poder, Porfirio Muñoz Ledo estuvo con él 30 años, de la gente de Jesús Reyes Heroles, el viejo PRI, cabrón. Sí. Porque antes de ellos fue el PRI. Hay un libro muy bueno que se llama La herencia para la gente, para que entienda todos estos grupos políticos y todo el realismo político. ¿De dónde viene? En la historia de México del siglo XX existen 3 PRIs. El PRI corporativista, el de desarrollo estabilizador. El PRI, el peor PRI de la historia, que es el que ahorita gobierna, que solo estuvo 12 años en el siglo XX, que se le llamó la docena trágica porque fueron los 2 peores gobiernos en la historia de México, que fue Echeverría y López Portillo. Sí. Y actualmente acaba de regresar ese PRI de los 70s, cabrón, ¿no? Y ya van 12 años. Y yo creo que como van a ir hasta 3, cabrón. Ahí te va. Lo que yo leo de esta situación es, ¿por qué hoy? ¿Por qué ahorita? Yo creo que sí es estos contrapesos que está moviendo, y lo decía el expresidente del INE, que te dije ayer que no se me olvidó su nombre, en una entrevista, Lorenzo Córdoba, y bueno... Ese es el PRI. Él menciona precisamente... Lorenzo Córdoba es el PRI liberal. Liberal. El de Salinas de Gortari. Y el Miguel de la Madrid Cedillo. Exacto. Y él menciona... Lo mejor que le pudo pasar a México en una época donde el autoritarismo, las instituciones están debilitadas, es que Donald Trump llegara al poder, cabrón. Es que entre él y Loret de Mola es la verdad oposición, güey. ¿No? Entonces, ¿por qué lo dice? Y te voy a decir por qué. Porque la realidad de las cosas es que tú, sabiendo con las acusaciones que se demuestran en el documento que manda la Corte o el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sabiendo que hay una Sinaloa durante casi más de 1 año y medio tomado, con sicarios, con gente que secuestra, con gente que desaparición forzada, que además gana de secuestros express, etcétera, únicamente como beneficio, que siempre lo dice
dicen en cómo, por qué fracasa la política y la democracia, que el interés personal se vea recompensado por las tretas que yo tengo políticas, pero siempre a costa de las vidas humanas. O sea, sabiendo yo con ese peso Rocha Moya, ¿por qué? Porque, y obviamente, esta información, de acuerdo a lo que sacan, es la misma información que habían sacado filtrada de lo que había ya manifestado también el Mayo, güey. La misma foto, hay una misma nota, etcétera. Sí. A ver, es que el tema es Entonces, muy complicado. ya tenía la información, pero la carta la utilizan ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Te voy a decir algo que por eso yo siempre he dicho que soy mal católico. A mí me cuesta hasta la fecha creer todo el tema de la fraternidad. Yo soy de la idea que solo nosotros nos preocupamos por nuestra gente cercana, nuestra familia, cabrón. Los directos. Los directos, güey. Y con los que has realizado, construido un vínculo emocional. Tú y yo somos amigos. Existe una cierta interés por ti. Pero son graduales, cabrón. O sea, y ese es el gran problema con la izquierda, que el socialismo, que es internacionalista. Y eso lo que hasta ¿Eres un número más o...? No, hasta el fascismo. El fascismo es una reacción al comunismo, no al capitalismo como dicen los comunistas. Porque Mussolini se dio cuenta, a ver, cabrón, en la guerra. Por eso váyanse a nuestros videos de historia. ¿El sofismo consentido? El sofismo consentido. Y yo dije claramente que el fascismo fue una ideología que se creó en las trincheras. Porque Mussolini, que todos eran socialistas, dijeron, a ver, esto de que la conciencia de clase, la dictadura del proletariado, ¿qué voy a tener yo en común con el proletariado del Imperio Otomano, que es musulmán, tiene otros usos, otras costumbres? Nada, cabrón. Yo tengo más cualidades o más similitudes con el burgués alemán que con el proletario otomano o chino, güey. Sí. Y claro, porque los dos crecieron en la misma cultura, en los mismos usos, las mismas festividades, la misma religión. Pues claro, cabrón, ¿no? Aunque exista una diferenciación económica o material, pero cultural es la misma, cabrón. Claro, hay afinidad en esa parte que nos une, que es el sentido de pertenencia, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hizo, por eso el PRI es protofascista. En el principio el PRI, no ahorita. Ahorita ya no existe ese PRI. El PRI de Díaz Ordaz, de Manuel Ávila Camacho, de Alemán Valdés, de Ruiz Cortines, de todos estos güeyes, porque el capital lo limitaban, o sea, lo manejaban ellos, era un capitalismo de Estado. Sí. Entonces, por eso yo te digo que a mí, el güey que como López Obrador, primero los pobres, no, es un farsante, porque en realidad no le va a interesar a alguien que no conoce, güey. Sí, no. Entonces, ¿cuál sería la lectura tuya de por qué ahorita, güey, sacar esa información contra Rocha Moya? ¿Por qué ahorita sacar esa información contra Rocha Moya? ¿Crees que sea un tema más geopolítico o si hay una pelea bilateral o simplemente ya estaba planeado? Te voy a decir, yo hablé con políticos, ¿sabes qué es lo que creo? Ni siquiera es lo que se ha hablado en los medios. Este es un contratiempo o le está dando tiempo a presidencia para negociar, güey. Ya. Yo creo que ya presidencia, ahorita lo que está diciendo de que necesitemos pruebas y esto, como les encanta a nuestros compañeros, para mí eso es ya una cortina de humo, güey. Yo siento que están negociando porque se quieren chiflar a peces más gordos, cabrón. Entonces hay que negociar. Y una de esas es el de Palenque. Una de esas. Oye, pero a propósito de eso. Pero a ver, el león, que es el cheto gigante, López, Trump. Te quiere sangre, cabrón. Huele ya la del tiburón. Entonces yo creo que desde antes, ni siquiera ahorita, güey. Yo creo que desde antes ya saben que va a venir este madrazo, güey. Pero están haciendo tiempo para poder negociar. Hasta ve lo que voy a decir, güey. Si gana, no Trump ya no puede, pero si gana Vance o Rubio, como la historia nos los ha dicho, Rubio, ¿no? Y el político mexicano es sumamente cobarde, que no te extrañe que para que el pellejo lo salve López Obrador, Sheinbaum y todos esos, den hasta el poder en el 30, güey. Ojalá que sí, cabrón. Ahora que lo dice Charlie, voy a pasar una parte de nuestra sección del tema del macuspano. Ajá. Del libro de Julio Scherer, que quiero ver qué opinas, cabrón. Dice que Julio, que él lo conoce más de cerca en el tema del desafuero, cuando sucede esto en el 2004, ¿no? Ok, sí. Ese era el momento... Fox, ahí te das cuenta que el PAN, yo por mucho tiempo voté por el PAN, y ahí te das cuenta como el PAN en realidad son empresarios que jugaron a ser políticos, güey, ¿no? Sí. Porque un priista en esa época, López Obrador, en la posición de Fox, le hubiera dado en su madre. Le hubiera dado en su madre, sí, totalmente. Y no le hubiera dejado respirar. No, vas directo. Güey, tenía todo para hacerlo. El juicio político, y ya que se le quitara el fuero, ir por él penalmente.
Totalmente. Pero lo dejaron vivir. Ahí te das cuenta, como lo de que digo, que necesitas un equilibrio en tu vida en política. Tienes que tener la grilla política, el olfato político, lo que le sobra a Morena. Sí. Y lo que tú y siempre hemos dicho, el concepto enriquecedor de la política. De la política, sí. O sea, el servicio, el humanismo, el hacer valer las leyes. Totalmente. Pero también necesitas el olfato, el grillo, tomar decisiones, pero político. sustentadas y motivadas dentro del marco jurídico, que para eso lo pusieron. Ahí te digo una cosa, para que toda la gente tenga trasfondo, por qué lo querían desaforar, porque habían cumplido una sentencia de amparo, etcétera. ¿Y qué significa eso? Es que el fuero tienen una protección los políticos, el fuero, que es como una capita donde no me pueden hacer ni madres, y solamente se puede quitar si el Senado hace un juicio político, si sale en contra, o sea, de esa persona y se prueba con todo el material probatorio que efectivamente cayó en esa falta, se le quita y se puede procesar ahora sí penalmente. Entonces, ¿qué pasa, güey? Ahí Fox, ¿sabes qué pecó? Lo que está pecando el PAN ahorita. Quiso negociar, ¿no? ¿Qué te dije? Que cuando me dijiste, ¿qué opinaste de lo de California? De lo de Chihuahua, perdón. De la... Y que te dije, te estoy demostrando como la cobardía del PAN, cabrón. Del PAN, sí. Le digo, ¿qué va a decir Loret? ¿Qué va a decir la jornada? Y entonces son timoratos, cabrón. Sí. Y como el zurdo no es timorato, eso es de las pocas virtudes que tiene el zurdo. Sí. Es una persona que arrojada, actúa y después piensa, güey. Exacto, güey. ¿Ah? Entonces, era para decirle, pues sí, cabrón, no les dije porque están involucrados, cabrón. Claro. Y yo, mi servicio o mi política, yo me le debo a la gente, no de hecho, esto lo platicamos cabrón. Tú y yo fuera de cámara, por teléfono. Yo le decía a Charlie, sí, cabrón, pero qué fuerte saber que la oposición hoy en la política es una pantomima, güey. Es decir, todo está pactado. Por eso ves a Ricardo Anaya platicando con Adán Augusto, güey. Sí. Y tienen que hacer cierta escenario o escenificación de estamos en contra y están transgrediendo al país. Esto es una jalada. Por eso. Pero los huesos políticos, quien los mueve es Morena. Oye, ¿quieres seguir teniendo el próximo año que te bajen prerrogativas, presupuesto y que sigas participando en la política para que tengas este dinero como Alito? Por eso también pactó y todos sabemos que la gente pacta. Alito y todos ellos es una oposición. Me encanta, es que tienen que regresar al análisis. ¿Pero es teatral o no? No, análisis de Mario Vargas Llosa, La dictadura perfecta. Alito es el claro ejemplo, él queda en el claro ejemplo de la dictadura perfecta. Es una oposición que es funcional al gobierno, que está en la simulación, que aparenta ser rival. Y le pega a Noroña y yo tengo unos huevos y hicieron la resistencia en la reforma judicial y la chinga, que no voy a decir que no. O sea, dentro, obviamente hay veces que el PRI de los 70s tenía sus alitos, tenía al PAN, tenía el Partido de Socialista, el Partido Comunista. Mucha gente va a decir, es genuino, no es cierto, sí defienden y la chingada. Todos los que están en las bajas esferas en el escalafón de sus propios partidos como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano no van a decir, no, sí están generando cambio. No, güey, Dante Delgado también está ahí pactado. Todos saben que está pactado. Sí. Pero lo que no se dan cuenta, cabrón, es que si ustedes no se relacionan o no hacen acuerdos, no sostienen el poder. O evidentemente lo que sucede desde mi punto de vista es lo siguiente. Como en toda la política, la traición es el pan de cada día. Entonces, si se descuida poquito y en una de esas tengo que dejar de actuar o actúo y con esa actuación llego a darle en la madre a Morena, pues qué mejor para mí porque gano poder, güey. Sí. Pero si no, pues mientras sigo haciendo la mamada. Qué bueno que sacaste en símil, porque López Obrador hizo lo mismo que Maru del Campo. Sin embargo, su reacción fue totalmente distinta. A ver, ¿qué hizo Maru del Campo? Hizo el tema de la CIA. La gobernadora de la gobernadora de Chihuahua, la de la CIA, hizo su involucró su operativo de seguridad, de seguridad, desmantelamiento etcétera, y desmanteló, pero desobedeció el mandato constitucional del Ejecutivo Federal, como sea. Federalismo, ¿no? López Obrador 20 años antes hizo lo mismo, desobedeció un mandato constitucional, desobedeció aparte un mandato de la Suprema Corte, o sea, peor, cabrón. ¿Qué hubiera hecho Maru Campo en lo de López Obrador? Hubiera hecho lo que hizo ahorita. ¿Y qué hubiera hecho López Obrador en el tema de Maru Campo? Lo que hizo en la Suprema Corte. Suena trabalenguas, pero no, te voy a explicar. La reacción de López Obrador ante una falta y ante una desobediencia que era para lo que tú me acabas de decir, su recurso fue político. No, yo, el pueblo y las estupideces. Cuando yo le dije a Maru Campo... Pero cuéntame en esa narrativa, ¿por qué eso? O sea, ¿qué dijo en ese discurso para que se sintiera intocable? Pues dice, yo protejo a los pueblos, yo protejo a
los la gente necesitada, no a puede los ser ejidos y que no se frívolos, que no se dan cuenta, exacto. ¿no? Entonces Maru Campos, entonces esa fue una respuesta política, cabrón. Fue su último recurso y lo hizo muy bien, lo que siempre ha hecho López Obrador. Maru Campos debió de haber dicho, no, sí, está bien, cabrón, yo no lo hice, pero no porque se me fue, porque no quise decirles, porque se les digo y yo le quedo mal a mi gente, a los chihuahuenses, porque yo estoy en contra del crimen organizado y empiezas con temas políticos, como López Obrador lo hizo 20 años antes. A ver, ahí te va justo. Y voy a finalizar con algo que tú sabes que siempre he criticado a López Obrador. Para mí no es el peor presidente porque el peor es Echeverría. No hay otro peor que él. Pero en esta ocasión, López Obrador hacía las cosas muy bien, cabrón. Era una persona arropada, arrojada, cabrón. Y no titubeaba, cabrón. Pero te voy a decir algo. Y por eso quiero complementarte a colación de lo que dices con el libro de este güey. Él tiene un idealismo tan pinche clavado en la mente de ser el libertador, güey. Tanto así que lo comentamos aquí en un episodio que él se creía casi el Che Guevara y el Castro de Cuba. Sí. Que dice lo siguiente, güey. Yo conocí más de cerca a López Obrador en el tema del desafuero. Dice, participé por la vía legal. Andrés Manuel tenía un asesor jurídico y también se apoyaba de Javier Quijano. Un abogado de bancos, un hombre de derecha que por su trabajo con el empresario Javier Moreno Valle, entonces director del CNI, por ejemplo, Canal 40. Para que veas cómo está el hilo conductor, para que veas. ¿Sabes de dónde vienen los Moreno Valle? ¿De dónde? Del PRI, ¿no? Del PRI de Díaz Ordaz. Sí. O sea, para que veas que esto no va a cambiar si sigue la misma sangre, cabrón. Sí, la misma. El abuelo era de Díaz Ordaz, Ortiz Mena, el abuelo estaba con hasta López Mateo. Son los mismos. Se valía de los factores reales de poder del México de ese momento. Entonces, por eso ahí va. Dice, Moreno Valle, entonces director del CNI, Canal 40. Se aproximó a sectores progresistas. Y esto lo utilizó como trampolín para tener más casos. O sea, el abogado de Moreno Valle. Por eso Javier Quijano entró, ¿no? Otro personaje del equipo jurídico era Miguel Ángel Mancera, entonces uno de los abogados de Brad, a quien envió al equipo legal de Andrés. En este equipo yo era la cuarta persona, ¿no? Entonces estaba Javier Quijano, Miguel Ángel Mancera, Moreno Valle y en este caso el Julio Scherer, hijo, ¿no? O sea, Ibarra. Trabajamos el asunto, ayudábamos, veíamos a Andrés en su casa, platicábamos con él y ofrecíamos alternativas legales, pero considero que a Andrés Manuel nunca le importó la parte jurídica. Esto es lo que quiero que escuches, es lo que te estaba diciendo, güey. Estaba dispuesto a ir a la cárcel y victimizarse. Andrés siempre ha sido una víctima, siempre se ha comportado como tal y es parte de su forma de ser. Cabrón, el victimismo del de izquierda, cabrón. Sí. Y de este güey para empapelarlo hasta la presidencia, Charlie, que es lo que siempre hemos dicho. Él estaba dispuesto a ir a la cárcel para sentirse ser un ícono, güey. Andrés Manuel ahorita sería feliz. Ser un Nelson Mandela, cabrón. Andrés, y lo dice Julio Scherer Ibarra, güey, que eran así. Sí. Andrés Manuel ahorita sería feliz si los gringos hicieran algo en su contra, porque es lo único que le falta. Haber empezado como líder social, llegar a jefe de gobierno, ser presidente y finalmente regresar a las condiciones de un líder perseguido. Güey, ¿cómo lo sabe leer, cabrón? Y es un güey que sí lo mamó, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿sabes qué? Ya me dio curiosidad leer ese pinche libro, se ve muy bueno. Está cabrón, güey, está cabrón. Yo cuando le se me pone la piel chinita, güey. Y dice, este güey... O sea, porque... De ver la megalomanía de este hijo de puta, güey. Sí, se creía un iluminado, sí. Un iluminado. Eso sí sabía, güey, pero nunca veía yo, o sea, y tiene su sentido, como, a ver, los políticos más zozobrados en la historia son los perseguidos. Gandhi, Mandela, Martin Luther King, son los que quedan en el imaginario colectivo. Digamos que en la historia... Sí. Y lo que la gente no sabe es que, por ejemplo, Gandhi era pro Hitler cabrón, Nelson Mandela también era un como poco sus incoherencias, racista blanco, ¿me explicó? Mandela odiaba también a la gente blanca. ¿Quién más? Fidel, que bueno, ni te hablo de los cubanos que eran basura y media, pero en el colectivo Chávez Maduro, cabrón. Pero eso ya no tanto, porque eso lo han hecho tan mal después. Pero ¿te acuerdas que ellos decían que Dios, que bajó un pajarito y le dijo que... Sí. Mames, cabrón. No, pero el Che Guevara sí todavía sigue teniendo en la imaginario colectivo que era una persona bien, era racista, aspiracionista, ese güey sí era aspiracionista, ese güey mataba. Que jugaba tenis. Ese güey se autoproclamó, y no lo digo yo, él lo escribió en su diario que estuvo en Angola, que se decía que era una máquina de matar, o sea, un enfermo, cabrón, ¿no? Parecen historias de cine, cabrón. Sí. Ahora, lo que decías de Fox, güey, que en ese trance del tema de desafuero, Fox estaba en la presidencia e
iba a poner a Pedro Aspe, ¿te acuerdas que lo mencionamos en el episodio pasado, no? Pedro Aspe fue el secretario de Hacienda de Salinas. Y que una vez, ahí te va esta parte de la económica que quiero que tú opines, que dice, Fox le preguntó a Aspe qué pensaba de las privatizaciones en ese momento, una vez que lo invita a su casa, de las privatizaciones de las empresas, ¿no? Recordemos que Aspe, quien junto con el economista Jacques Rogozinski, había sido uno de los principales operadores de las privatizaciones en México. Las defendió, incluso le dijo que pensaba que había áreas pendientes en cuanto a las privatizaciones desde Salinas. Esto le dijo Aspe a Fox. Como la compañía de luz y fuerza del centro. Y le dice, ¿qué harías tú con eso? Le preguntó Fox a Aspe. Yo no la vendería. Vendería nada más los activos y la entregaría a la Comisión Federal de Electricidad. Iría reclutando poco a poco al personal, pero no mantendría una empresa que pierde millones de pesos y que ven como parte del proceso de recuperación de la empresa pública en México. Me encanta. Y dice, y Fox le contestó que estaba equivocado, que por qué no veía las encuestas. Y dice, ¿por qué, presidente? Y dice, porque las encuestas, le dijo Fox, muestran que más del 80% dice que no a las privatizaciones, que eso ha sido un cáncer para México. No, es que... Y la gente ya no las quiere. Así dice Fox, fíjate. Dice, y Aspe le replicó, yo estoy de acuerdo con esta encuesta, es lo que trae, pero le voy a poner un ejemplo. Y dice, toda esta comida que hemos estado compartiendo y platicando del Tratado de Libre Comercio, y ambos hemos expresado nuestra satisfacción por eso, por el TEMEC, o sea, bueno, por el Telecán en ese momento, ¿no? En la época del presidente Salinas, poco antes de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el 96% de la gente lo rechazó en las encuestas. Se veía en esas que hacían, ¿no? Sí. En las consultas populares, o por lo menos en las que hacían de manera privada. Estaban en contra del tratado y hoy estamos usted y yo aquí hablando de que es el más importante instrumento que tenemos. El país, presidente, no se gobierna a partir de las encuestas que tenemos. El país, y con ese... o sea, lo que trató de decir ahí es como de que, güey, todos decían que no querían el TEMEC y de repente Salinas lo hace. Hay fotos, videos dice, de donde... Pero los presidentes les encanta ver qué pedo con las encuestas. Es que lo dice la encuesta, es que no sé qué. Y con esa respuesta terminó la posibilidad de que Aspe fuera secretario de Economía. Fox decidió por Gil Díaz, ¿no? Dice, pero a los presidentes les encantan las encuestas, desde Fox hasta Andrés Manuel. A todos les encantan, sobre todo si les dicen que son populares. Dice la anécdota que su secretario un día le pasa a ver, pásame el periódico, y ve que en la encuesta en Latinoamérica el presidente más popular era Lula da Silva. Sí. Y que escribió una nota al pie y se lo pasó a su secretario particular. ¿Y qué decía? Y que decía, a ver cómo lo hacemos para chingarnos este güey. ¿Sí? Para bajarnos este güey. Ok. Como diciendo, la gente, el presidente, en lugar de ver por el puto país, güey, están viendo si son populares o no. Entonces, el equilibrio que tú mencionas de quitarnos estos intereses personales y megalómanos o de confirmación de validación por parte del pueblo y empezar a ser estadistas, cabrón. Sí. O sea, tú lo dijiste aquí, lo de Salinas terminó siendo el presidente más reprobado en sus últimos 2 años de sexenio. Sí, ahorita es estigmatizado. Pero ve después de cuántos años le estamos aplaudiendo al hijo de a ver, su madre. Yo siempre hablo con datos duros. Salinas ha sido el mejor presidente, y yo que no soy presidente, yo odio el PRI, cabrón, yo lo odio. Pero son los hechos, la realidad, la izquierda, el Macuspano y Sheinbaum tiemblan porque le dejen el tratado de Salinas, güey. Tiemblan, cabrón. Sí, claro. Con eso te está diciendo, el güey era un visionario, era un güey apto. Y Marcelo Ebrard viene de ese equipo, cabrón. Por eso siempre he dicho que de todos ellos es el mejor. O sea, ahorita debió de habernos gobernado Ebrard, así para pronto. Y al mismo tiempo la izquierda quiere y no quiere tratado libre de comercio. Porque por eso tiene Ebrard. Sí quiere, sí quiere. No, a ver, Sheinbaum será lo que sea, no es de mi agrado porque para mí ni siquiera representa al mexicano, o sea, para mí es una impostora. Sin embargo, no es burra, no es bruta, cabrón, o sea, sabe que sin el tratado esto mamó, se acabó. Show, game over, cabrón, o sea, ¿me explico? Sí, pero claro que no le gusta que le hayan puesto las condiciones a priori o con precedentes de sexenios que no eran de su línea de ideología, y que hoy se maneje la negociación y se muevan los hilos, se les tira y afloja entre ese tema. Digo, ya es súper distinto. Totalmente, tema, ¿no? pero nosotros como derecha vamos a tener un problema similar, como la izquierda tiene un problema similar con el Tratado de Libre Comercio, que es lo más neoliberal, lo más de derecha. Eso es un Tratado de Libre Comercio. Si vamos a sumar, si alguien como nosotros sube al poder en 2030, nosotros vamos a tener que lidiar con el tema de las becas. Claro. Y con los programas. Como ellos lidian con el tema del Tratado de Libre Comercio, nosotros con el tema de las becas. Porque a pesar de que para mí es un cáncer, no las puedes quitar de madrazo, cabrón. No. Tendrías una crisis política fuertísima. Y social. Exacto, güey. Bueno, pues sofistas, espero que les haya gustado este episodio. Íbamos a hablar de otra cosa, no me acuerdo qué
más y vamos a cerrar con uno, pero no sé si quieres tocar algo más, Charlie. No, ya con esto es Pero más bueno, que suficiente. espero que les haya gustado. Saben que aquí nos siguen, muchos pusieron ahí en los comentarios que sigamos subiendo video semanal. Unos quieren que ya subamos 2 por semana, mi Charlie, pero diles que apoyen, cabrón. No, pues sí, ¿cómo pagamos, hijos? No mames. Ya no hay dinero que alcance, como diría el Canelo, cabrón. 200 pesos cada pinche talk, no, ay. no hay... No, Háganlos virales y vemos qué Sí, pedo, güey, sí, ¿no? cabrón. Gracias, familia sofista, los queremos, les mandamos un abrazo y Hasta espero luego. que tengan bonita, puente.